Hermanos, muy buenas tardes. Dios los bendiga. Realmente hoy pues me alegra de verlos después de haber retornado. Entonces, pues nada, hermanos, bendecidos, porque realmente también en el que puede disfrutar y también puede experimentar que Jesús es el Cristo. Amén. Amén. Porque yo siempre les he dicho que realmente, entre comillas, para nosotros los hijos de Dios, vamos de vacaciones, pero en sí vamos de campamento. Porque donde quiera que podamos ir nosotros, es que podamos alumbrar la luz y podamos ir, y sinceramente, como hoy tenía, como el remanente habíamos estado conversando, que realmente es muy importante experimentar, no solamente escuchar la palabra de Dios, porque si lo escuchamos, solamente nos vamos a quedar como oidores nada más. Amén, hermanos. Entonces, yo venía orando, porque siempre lo hago, y siempre vengo orando también, ¿qué mensaje, Señor, me vas a dar? Y también voy a compartir con mis hermanos. Y el mensaje de hoy es, los creyentes, el título es los creyentes llamados a profetizar. Amén. Entonces vamos a leer nuestras Biblias con aquellos que no pudieron leer en el transcurso de la semana. Hoy vamos a desempolvar las Biblias. Amén. Y a veces los días domingos debemos traer nuestra Biblia física. Amén. Porque normalmente es más rápido y a veces la mala costumbre es a veces los celulares, ¿verdad? Que a veces todos lo hacemos, también yo lo hago, ¿no? Pero los días domingos debemos esforzarnos y traer nuestras Biblias físicas y pues abrir y leer. Amén. Y por favor, los hermanos que no tienen Biblia, algunos hermanos por favor pueden ayudarle también a ellos, por favor, enseñarles la palabra de Dios para que puedan leer todos. Amén. Vamos a ver nuestra Biblia en Ezequiel 37, vamos al libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, por favor. El libro de Ezequiel 37. Está después de Lamentaciones. Después de Lamentaciones. Si todos lo me dicen, lo tienen, me dicen amén. Vamos a leer. Amén. Bueno, lo pueden leer en casa de 37 del 1 al 10. Pero por ahora, voy a leer el 37 de 3 al 6. Todos juntos, ¿sí? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y me dijo, hijo de hombre, todos juntos, por favor. No escucho. Vivirán estos huesos, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Miren, así parece que Satanás ya nos está ganando. Ya. Parece que en vez de que seamos hijos de Dios, estamos tristes, ¿verdad? Todos juntos, dice, por favor, ¿vale? Vamos a leer desde el 3 al 6 nada más. El resto lo pueden leer en casa desde el 37, del 1 al 10. Pero hoy vamos a leer 37, capítulo 37 de Ezequiel. ¿Lo tienen en mano? ¿37? Sí. Amén. Ok. Desde el 3. Ok, todos juntos. Y dice así. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán los huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Amén, hermanos. Es palabra de Dios. Amén. Entonces, hoy en la mañana hablaba con el remanente, no sé si vieron, fui allá con él y le decía pues
que hoy tenemos que prepararnos. Amén. Hoy nosotros tenemos que prepararnos bíblicamente para poder dar una respuesta bíblica al mundo entero. Y no dejarnos llevar por vanas palabrerías. Porque el Evangelio está desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos que ir al campo entendiendo el problema, entonces podemos dar que la respuesta. Porque si yo no entiendo el problema, no voy a poder dar la respuesta. Puedo leer cualquier texto bíblico y quizás interpretado a mi manera. Y por eso, a veces el hombre, y hay muchas sectas. Amén. Porque la palabra de Dios ya se interpreta por sí sola. Amén. Entonces, por eso nosotros, yo le decía a los remanentes, que los remanentes tienen que determinar que tienen que servir al Señor nuestro Dios. Amén. Si ellos no determinan servir a nuestro Señor, entonces no van a poder influenciar, ¿dónde? En los colegios, en las universidades. No van a poder espiritualmente. Al contrario, van a ser conquistados nuestros futuros remanentes. Entonces, el mundo, ahora los jóvenes están mirando el mundo, qué cosa está de moda, y ellos también se ponen a la moda. ¿Ah? Nosotros no necesitamos estar mirando al mundo que se pone de moda. Nosotros ya somos el modelo de Dios. Amén. No necesitamos ponernos 20 cosas a la cara. Ya somos guapos por la gracia de Dios. Amén. No hay un hijo de Dios que sea feo, todos somos guapos. Aleluya. No necesitamos tener que agregarnos o quitarnos. Así como somos, así es que Dios nos quiere. Por eso los remanentes tienen que tener la seguridad. Y yo siempre voy por casa y le digo a mis hijos, si ustedes se apartaran de la palabra de Dios, un día serán destruidos. Serán conquistados por el mundo. Vendrán los problemas, las dificultades. Quizás no lo entienden ahora, pero cuando les vengan los problemas y las dificultades, lo van a entender. Pero a veces, cuando haya pasado eso, pues habrá pasado mucho tiempo y cuando regresen ya regresarán mal. Amén. No es como ahora yo compartía con la hermana de Perú que estaba ahí al fondo, con el hermano Leo, le decía, ¿no? Una cosa es que nosotros hemos vivido acá, así como estamos bien, caminando, sonriendo, sanos, o de alguna otra manera, ¿verdad? Porque a veces el método de Dios es más duro. Si estás predestinado para ser salvo y te vas, aparte que has escuchado la palabra de Dios, el método de Dios es más duro. No sé cómo puede venir de repente en una silla de ruedas, quizás podrán notificar, no sé, pero la palabra de Dios se va a cumplir en la vida de la persona. Amén, hermanos. Así que los remanentes tienen que determinar totalmente y estamos aferrados a Dios. Por eso, siempre a veces yo les he hablado de las torres, y a veces las torres pueden tener muchos significados. Pero para mí especialmente, como decía en Proverbios 18:10, dice, ¿no? Torre fuerte es Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Corre a Jehová para salvarse y nunca será destruido. O sea, para mí, una torre es depender totalmente de Dios. Porque dice que correrá el justo y jamás será destruido. El que está con Cristo, está con Jehová, jamás será destruido. Pero a veces los hijos de Dios no tienen la seguridad. Entonces, por eso cuando se van, a veces tienen miedo, tienen temor. Y ese miedo y ese temor no es de Dios, es de Satanás. Por eso nosotros tenemos
que aferrarnos a la palabra completamente y solamente hay que escuchar que la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso es importante que nosotros solamente no debemos escuchar a otras personas que no tengan el Evangelio. Porque las personas que no tienen el Evangelio solamente te traen confusión, te quitan fuerza espiritual. Amén. Por eso, en Salmos 121:2 dice: alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. ¿Quién hablaba de David? Que el socorro viene de quién? De Jehová mi Dios. Amén. El que hizo los cielos y la tierra. Él es el que realmente te da el verdadero socorro. Siempre Dios está dispuesto a socorrernos. Siempre está a nuestro lado. Por eso que para mí Dios no es ningún invitado en mi vida. Amén. Dios es mi Señor, es mi Rey. Amén. Entonces, por eso es importante que David entendió esto en Salmo 62, del 1 al 12. Lo lees todo solamente para leer los textos bíblicos. Dice: solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación. Amén. Solamente es mi roca, es mi salvación. Qué hermoso, ¿verdad? Es mi refugio. Qué hermoso, ¿verdad? Si tú lo lees todo en el 62, del 1 al 12, vas a encontrar que esa era la oración de David. El Señor es mi Rey, es mi socorro, es mi Salvador, es mi refugio. Y nosotros también somos los hijos de Dios. Esa palabra también es para nosotros. Debemos aferrarnos a esta palabra de Dios. Y los remanentes tienen que tomar esta palabra de Dios. Tienen que determinar que Él es nuestro Señor. Amén. Dios es nuestro dueño. Amén. Dios es nuestro Kyrios. Amén. Kyrios es en griego. Sí. Kyrios quiere decir Señor, mi amo, mi maestro. Entonces, eso debe ser, pero como decía el remanente, debe ser mío. No solamente debe ser de palabra, debe ser desde el fondo de mi corazón. Mi Dios, mi Señor, mi amo, mi maestro, el que me guía, el que me protege. Decía, el que te manda a los ángeles para cuidarte. Amén. Por eso cuando yo salgo, digo: Señor, que hoy pueda disfrutar de Dios Trino. Padre, perdona si hice malo contra ti. Me pongo a cuentas con Dios todos los días, porque nadie somos perfectos. Porque la Biblia dice en Romanos 3:10: no hay justo ni aún uno. Entonces, digo, y gracias por todo. Porque toda la gloria y la honra le pertenece a Dios. Aleluya. Y por eso nosotros, todos los remanentes, tenemos que tomar esta palabra de Dios. Todos nosotros estamos llamados a profetizar, a evangelizar. Amén. Todos, sin excepción. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Amén. Entonces alumbremos. Tenemos que ir y alumbrar. Aleluya. Ese evangelio tenemos que alumbrar en esta región. Aleluya. En mi trabajo o donde quiera que esté. Aleluya. Amén. Si no, ¿de qué me vale? Me vale solamente de acá venirme, ponerme al frente y decirles todo. Tenemos, como decía, tenemos que experimentar que es real. Que esta palabra es viva. Que esta palabra sí funciona. Solamente hay que creerla. Amén. Amén. Entonces, hay que entender que todas las familias están divididas. El mundo está en guerras. Y hay guerras. Sí. Pero nosotros, ¿qué? Nosotros tenemos esa respuesta como hijos de Dios. Entonces nosotros, Dios nos llamó a profetizar, nos llamó, en otras palabras, a evangelizar. Amén. Por eso, Ezequías nos está diciendo que este pueblo de Dios que fue escogido para compartir el pacto de Cristo,
Entonces, ¿qué pasó con este pueblo? Este pueblo fue para proclamar al mundo entero el Evangelio, amén. Pero ¿qué pasó? Este pueblo aún está sufriendo. Se ha apartado de la palabra de Dios. Se ha apartado de la palabra de Dios. Entonces, igual, las iglesias están igual. Y nosotros, a menudo, también dice que Dios nos llamó, ¿verdad? ¿Nosotros somos el pueblo de Dios o no somos el pueblo de Dios? Amén. ¿Ah? Somos, dice, el pueblo de Dios en 1 de Pedro 2:9 que dice 10. Mas vosotros, ¿qué? ¿Soy qué? Linaje escogido, real sacerdocio. Nación santa. Amén. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para dormir. ¿Qué vamos a anunciar? Primera de Pedro Las 9. virtudes de aquel que nos Yo soy llamó. linaje escogido. De las tinieblas a la luz, ¿qué es? El El Evangelio. Eso es Evangelio. Amén. Entonces, yo no vengo a transmitirles lo que yo pienso. Yo vengo a transmitirles que la palabra de Dios, que nos ha dejado a todos los hijos de Dios, yo no vengo a decirles lo que yo pienso, porque lo que pienso no interesa a Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros transmitamos el Evangelio. Amén. Es palabra. Eso es la palabra de Dios. Amén. Entonces, decía, vosotros que en otro tiempo, dice, no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo habéis alcanzado misericordia. Amén. Entonces, esta es nuestra identidad como hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos los hijos llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Aquel que dijo en Juan 19:30, consumado es. Aquel que ha cambiado nuestro destino. Aleluya. Entonces, a Él debemos aferrarnos. Entonces, nosotros tenemos que entender nuestra identidad y levantarnos y resplandecer la luz. Amén. Y proclamar el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo es aquel que lo restaura todo, no una parte. Amén. Porque decía la Biblia en Colosenses 2:13, si no me equivoco, dice que Él en la cruz del Calvario nos perdonó todos los pecados. Y en el 15 dice que Él triunfó ante Satanás. Amén. Y ahora nosotros somos que más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Ah? A veces en nuestra mente hay muchas cosas. A veces no lo podemos entender. Por eso a veces los remanentes no pueden entender, pero a veces están atrapados en el internet. Están atrapados en otras cosas. Entonces por eso enraizan y a veces dejan de lado a Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Qué fuerza van a entrar al mundo? Por eso son importantes los remanentes que tienen que aferrarse a la palabra de Dios. Amén. Entonces miremos que Isaías en el Antiguo Testamento era el Evangelio, porque Isaías entendía correctamente, ¿no? Isaías escribe Isaías 53, del 1 al 5, ¿no? Que el Cristo iba a venir, ¿verdad? Dice que Él pagó el precio, que la cruz iba a pagar el precio por nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que entender que Isaías habló completamente del pasado de la muerte. 23 del 1 al 5. Que Él en la cruz del Calvario iba a venir Cristo ¿a qué? A cambiar el destino de todas las personas que bien creen. Amén. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tenemos que entender que la gente, aún el pueblo de Dios, Israel, inclusive está sufriendo. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. No entendieron al Cristo que iba a venir. Entonces, ellos están sufriendo y nosotros también tenemos esa respuesta. ¿Ah? El pecado más grande del ser humano es no conocer a Dios. Entonces, por eso Dios no nos puede escuchar. Y por eso, sinceramente, en ese tiempo, es que Dios le dio una palabra a Isaías 7:14, ¿no? Que le dijo, por tanto el Señor os dará señal, dice, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
decía en el Antiguo Testamento que el Cristo que iba a venir, y el Cristo que, el Cristo vino a solucionar todos los problemas del hombre. Vino a solucionar las 3 maldiciones que el hombre no podía. ¿Cuál es la primera? La primera, que tú no puedes salir con tus fuerzas y tú no puedes salir de la mano de Satanás. Tú no puedes con tu propia fuerza. Tú no puedes escapar de las garras de Satanás con tus propias fuerzas. Entonces, por eso Cristo, y que también nadie puede que solucionar el pecado original. Nadie puede escapar. Nadie puede escapar del trasfondo que su destino es ir al infierno. Entonces, Jesús, que Cristo vino para solucionar todos los problemas, y en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Él concluyó todo. Ahí ganó la batalla. Ahí nos compró a nosotros en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Entonces, solamente a través de Cristo podemos que llegar a Dios. No hay otra manera. Por eso decía Juan 14:6, que decía, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente Cristo es el único camino para llegar a Dios. No es las iglesias. Solamente Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién? Cristo. Amén, hermanos. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Nos ha cambiado nuestra identidad. Esos somos nosotros, los hijos de Dios. Amén. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y luego empezaron a ver otra vez las cosas físicas. Entonces, el pueblo otra vez perdió a Cristo. Por eso el Señor en Jeremías 33:3, que le dice, clama a mí y que yo te responderé. Entonces, cuando dice esta palabra, entonces el pueblo de Israel que supuestamente iba a disfrutar había caído sobre Babilonia. Había caído sobre Babilonia. Entonces estaba atrapado en la oscuridad. Entonces, por eso, cuando nosotros tomemos una decisión así, sin orar, no la hagamos. No podemos nosotros, como hijo de Dios, dar un consejo conforme a mi pensamiento. Amén. Hay que dar solamente la respuesta a través de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros, cuando nos aferramos a Cristo, entonces Él tiene el secreto, el cual Cristo nos puede renovar, nos va a perdonar, nos va a restaurar. Solamente por eso es importante que a través de la oración nosotros estemos orando a nuestro Dios. Por eso hay muchas iglesias que están haciendo otras cosas y no están haciendo el Evangelio. Y me da mucha pena ahora que iba a Perú y estaba mirando que realmente pues no es una cosa que me cuente, una cosa es de que tú lo veas. Amén. Una cosa es verlo. Que están haciendo cualquier cosa menos el plan de Dios. Por eso, hermanos, nosotros hay que aferrarnos a restaurar el Evangelio en nuestra vida, el agradecimiento, porque solamente la gloria y la honra le pertenecen a Dios. Amén, hermanos. Nadie de nosotros somos dignos de nuestro Señor. Solamente somos sus siervos, somos sus servidores de Cristo. Amén, hermanos. Todos somos los hijos de Dios. Amén. Y la victoria solamente lo vamos a encontrar en Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros podemos entender el problema espiritual, vamos a poder dar una respuesta espiritual. Amén. Porque si no, nosotros, en vez de ayudar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a destruir a las personas. Si nosotros no entendemos, vamos a darle cosas incorrectas, un consejo conforme a mi opinión,
a mi criterio, a mi pasado fracasado. Y eso no es así. Hay que darle respuestas bíblicas. Amén. Amén. Respuestas, la palabra de Dios. Y si un día no tiene la palabra de Dios, pues, ¿qué va a pasar? Los remanentes. Los remanentes ya no vendrán. ¿Por qué? Porque están secos espiritualmente. Por eso decía en Lamentaciones 4:4, dice, la lengua del niño del pecho se pegó a separar por la sed de los pequeñuelos. Pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Si la palabra escasea en la generación, van a morir los remanentes. Amén. Si no tienen la leche espiritual, por eso Jeremías es la introducción, ¿no? Y Ezequiel tuvo la verdadera conclusión del pueblo de Dios, que se había vuelto unos huesos secos. Que deben hacer ustedes es revivir primero. Cuando nosotros revivimos, entonces podemos dar ¿qué? Dar vida. Porque si no tenemos vida, ¿cómo podemos ayudar a otros? No podemos, ¿verdad? Entonces, por eso solamente Dios tiene que entrar en ustedes a grabar de solo ¿qué? Solo Cristo. Solo el reino de Dios. Y solo la llenura del Espíritu Santo. Amén. No cosas locas. Amén, hermanos. Por eso es importante el Evangelio para nosotros. Por eso decíamos que realmente que hay muchas personas, dice, a veces Dios me habló en el monte, en el río. Y hablaba con el remanente, decía, a veces hay gente loca que hay que tener que escuchar, ¿verdad? Porque solamente Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Hablaba y hasta por sueños. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora el Señor, ¿qué? Nos dejó, ¿qué? Nos ha hablado por medio del Hijo, dice, en los postreros tiempos. Ya no tenemos la palabra, ya no el tiempo del Padre, del Hijo, ahora estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo nos va a hablar todo lo que el Hijo ya nos dejó escrito acá. Amén. Porque dice, tenemos la palabra profética más segura. Amén. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos el Evangelio, no como yo lo quiero, amén, sino como está escrito. Amén. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más importante dice que toda espada de dos filos. Si agarra la espada por acá, va a entrar. Y si agarras al revés, da igual, va a entrar. Amén. Por donde quiera que lo cojas, va a entrar. Porque es una espada de dos filos y es viva. Por eso es importante el culto. Amén. Dios nos habla a través del culto. Amén. Tenemos que aferrarnos a la palabra del púlpito. ¿Qué Dios nos quiere decir? Por eso nosotros tenemos que orar el día domingo. ¿Qué palabra, Señor, me traes para mí? Porque ustedes no vienen a ver al hermano Wilder o al hermano Carlos. Ustedes tienen que venir a tomar la palabra de Dios. Amén. Porque en sí nosotros somos personas como seres. Amén. Amén. Por eso es importante, hermanos, orar. Yo también le decía a mis hijos que ellos también tienen que orar. Por eso a veces la oración de los pastores a veces se van porque están pensando que el pastor tiene que y si el pastor o el padre le da lo mejor, a veces el hijo piensa que le está haciendo mal, pero no sabe que el padre está viendo más allá de lo que está viendo el hijo, ¿verdad? Porque ¿qué padre quiere lo malo para el hijo? Nadie, lo madre, ¿verdad? Quiere lo mejor. Entonces Dios también quiere lo mejor para nosotros. Hermanos, por eso es importante que nosotros tenemos que entender que Ezequías, en el capítulo 1, que estaba en Quebar, Daniel ya estaba en el palacio, ¿verdad? Pero mientras él estaba donde, estaba en Quebar, donde todo el pueblo también estaba sufriendo junto a Isaías. Y Dios le da esta palabra que le dice, el valle de los huesos secos. Estos huesos le dicen, dirán. ¿Y qué le dice? Tú lo sabes, Señor. ¿Qué tal si yo le hubiera respuesto? No dice que va a ser así. Sería el humanismo, ¿verdad? Dijo, tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Señor. Amén. Tú lo sabes, Señor. Entonces, tenemos que entender de una manera
correcta el Evangelio. Amén, hermanos. Lo que dicen los huesos secos, entonces, cuando nosotros, Dios, ahí, él realmente Ezequías entendió el plan de Dios para su vida. Cuando dijo, tienes que ir a profetizar a esos huesos secos. ¿Y cuántos huesos secos hay en la calle? Muchos, ¿verdad? Entonces, solamente Dios no nos llama acá para calentar los asientos, ¿verdad? En la iglesia también, hermano. No lo sabemos, ¿no? Pero dice la Biblia que por su fruto lo conoceréis, ¿verdad? Es así. Entonces, que realmente, pues, esta palabra sea para nosotros, amén, hermanos, de que realmente podamos ver nuestra misión así como Ezequías. No solo tengo que entender, sino que tengo que proclamar el Evangelio. Alumbrar la luz significa proclamar el Evangelio a aquellas personas que están secas espiritualmente, están muertas espiritualmente. Amén. Amén. Entonces, Dios nos ha llamado como ¿qué? Como sus evangelistas, como sus guardas. Amén. Como sus atalayas, aleluya. ¿Qué es un guarda, una atalaya? ¿Ah? Aquel que proclama el Evangelio. Un guarda es aquel que está previsto, atento a esa persona que está en peligro y se va a proclamar el Evangelio. Amén. La destrucción viene. Amén. Entonces, nosotros necesitamos la palabra de Dios viva. El guarda es aquel que combate la palabra viva. Ezequiel 37, como dijo, ¿no? Pues hijo de hombre, le dice, a ti te he puesto por atalaya. Vamos a ver solamente el 7 y el 9. Es Ezequiel 33, 7 y 9. ¿Qué dice? A ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. A la casa de Israel oirás palabras de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dirigiera al impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, y el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado ¿qué? Tu alma o tu vida. Amén. Entonces, miren, el Señor es claro. El Evangelio también estaba en el Antiguo Testamento de Isaías. Isaías sabía del Evangelio. Amén. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tenemos que ir afuera y predicar el Evangelio. Amén. Entonces, y toda aquella persona que rechaza a Cristo, no le queda otra cosa que un día será destruido, va a morir. Pero lo más importante, pero si tú y yo vamos a la calle y le dijimos, pues ya habremos librado nuestra alma. Miren nosotros con cuántos nos encontramos. A veces no le decimos, ¿verdad? Nos quedamos callados. El Evangelio es fácil de transmitir. Si tú le transmites y no te escucha, pues ya no es culpa tuya. Amén, hermanos. Por eso es importante que realmente tenemos que entender a las personas que están atrapadas en Génesis 3, están destinadas al fracaso. Y nadie puede salir con su fuerza, pero nosotros que tenemos el mensaje podemos dar esta respuesta. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Sino que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén, hermanos. Entonces, por eso dice Ezequiel 34, del 3 al 11, dice, también habla contra los pastores. Amén. Aquellos pastores que están haciendo locuras, pero no están haciendo la palabra de Dios. Y dice, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, dice, comeréis la grosura y los vestir de la lana, le engordaste y gollaste, mas no apacentaste las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enfermedad. No bendeciste la peniquerada, no volviste a pedir la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que habéis enseñado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, y ni quien las preguntase por ellas.
Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Digo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de toda la fiera del campo, sin pastor mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, aquí que yo voy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo mismo iré a buscar las ovejas y las reconoceré. Si los pastores que no quieren hacer el plan de Dios, dice que Él mismo va a ir ¿qué? A buscar a sus ovejas. Amén, hermanos. Eso es lo que puede ver en el Perú. Entonces, por eso, hermanos, hay pastores que están haciendo otra cosa, pero no están haciendo el plan de Dios. Por eso, hermanos, nosotros todos juntos, Dios nos llamamos para proclamar este evangelio y alumbrar la luz. Amén, hermanos. Por eso es importante que nosotros no tenemos que dar, somos una iglesia que a veces han entrado a manipular a los pastores a las iglesias. Y por eso a veces la gente no quiere ir ya, porque están haciendo lo suyo. Entonces nosotros no hemos venido a hacer lo suyo, sino a hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces por eso es importante que realmente, que no debemos dejar que realmente darle un espacio a Satanás. Tenemos que entender que Dios ya a mí me ha bendecido en todo. ¿O no les ha bendecido a ustedes en todo? Amén. Ya nos bendició en todo. ¿Qué dice Efesios 1:3? Alguien que me lo pueda leer rápido. Amén. Entonces dice, vamos a ver, porque veo que son muy lentos. ¿Alguien que diga amén? Nadie. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién nos bendició con todo, hermanos? Amén. Por eso, Ezequiel 36, 8 a 11 dice, mas vosotros son montes, dice Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestros frutos para mi pueblo de Israel, porque cerca está para venir. Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveréis y seréis, dice, labradores y sembradores. Haré multiplicar sobre los otros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres ganado y todo multiplicaré. O sea, habla de todo. Esa es la bendición también para nosotros, que somos, esa es la bendición para todos los hijos de Dios. Amén, hermanos. Entonces, por eso tenemos que entender realmente que todas las bendiciones, ya Dios nos ha bendecido en todo. Dios nos da montes porque nunca seremos destruidos. Amén. Nunca. Los que están en Dios jamás serán destruidos. Tenemos la vida eterna. Amén. Debemos disfrutar que Dios está con nosotros. Debemos proclamar el evangelio donde quiera que estemos. Por eso, con los remanentes, el domingo que viene empezaremos a ver las cosas para entrar al campo. Y todos los que deseen estaremos juntos predicando el evangelio y juntos los que deseen iremos al campo. Amén, hermanos. Entonces por eso tenemos que entender que realmente que también Dios nos ha llamado, dice como profetas, habíamos leído en Ezequiel 37, 3 y 4, hijo de hombre, vivirán entre los huesos, y diga, Señor, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos, oíd palabra de Jehová. Solamente tenemos que ir, hermanos, y alumbrar la luz. Isaías 60 dice que esa luz ya está en nosotros. Solamente tenemos que ir y proclamar este evangelio. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hay que restaurar el culto, que somos los guardas. La conclusión de Ezequiel 47, restaurar el culto en todo. Hay que leer esa palabra, hermanos. Ezequiel 47, todo habla del culto. Amén. Porque ahora ahí dice, cuando la palabra te llega hasta las rodillas, todavía te puedes mover, ¿verdad? Si te llega hasta la cintura, todavía te puedes mover. Cuando te llega hasta el hombro, el agua, todavía vas a avanzar. Pero una vez, cuando cubre ese el agua como un mar, ya no vas a poder moverte, ¿verdad? Te lleva. Te lleva, ¿verdad? Pero si te dejas llevar,
Porque otros dicen, no estaban escuchando cuando hacen mal, dice, no te muevas, hazte el muerto, ¿verdad? Para que flote, ¿verdad? Porque si te mueves vas a hundirte, dice. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros, que tenemos, que dejamos que Dios te controle, nos guíe a través de su Santo Espíritu, hermano. O sea, nos está diciendo, deja no con tus fuerzas, sino con el poder de Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender esto como hijo de Dios, que realmente, pues, Satanás siempre va a qué? Va siempre a ir a aquellos que están afanados. Amén. Entonces, el que menos está afanado en el dinero en todo. Entonces, a veces dice, no, que el domingo yo no vengo, porque el culto ya tengo que descansar, ¿verdad? Y mira, el domingo solamente es 1 hora, hermano. No son 5 horas. ¿Ah? Por eso, mira, Satanás fue a ver qué hizo cuando Job. ¿Qué pasó cuando tenía Job? Tenía un mal, ¿verdad? ¿Cuál era el mal de Job? ¿Qué decía Job 3:25? Porque el temor que me esperaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo tenía. Satanás estaba rodeando la ansiedad de Job. Y por eso, por ahí entró. ¿Y qué le dijo al Señor? Se fue arriba y le dijo, no, mira, Dios tiene todo, le dice, no. Pero ¿qué le dijo el Señor? Haz lo que quieras comer, dice, pero no toques su alma. Amén. Porque eso le pertenece a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que realmente dice, ¿no?, que nosotros tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Dios. Primera de Pedro 5, 7 y 8, ¿no? Que dice, ser solos y velar. Porque él habla como león urgente y mirarlo aquí. ¿Verdad? Entonces, no le demos tregua a quién, a Satanás. No le demos el lugar, dice Efesios 2, 4, 27, dice, ni deis lugar al diablo. Amén. Por eso hay que orar. Efesios 6, 18. Orar en todo tiempo, hermanos. Aferrarnos aquí, a la palabra de Dios. Amén. Y otro dice, José se convirtió, dice, en un gobernador, ¿no? Esa no es la respuesta. José fue a la cárcel, tampoco es la respuesta. La respuesta es que la palabra de Dios se cumpla en mi vida. Esa es la respuesta. La respuesta es que el plan de Dios se cumpla en mi vida y en la vida tuya. Esa es la respuesta de Dios. Esa es la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos solamente a la palabra de Dios y tenemos que orar todos los días de nuestra vida. Entonces vendrán respuestas grandes. Amén, hermanos. Nos ponemos aquí, hermanos, que hemos terminado. Vamos a orar. Padre, bueno, gracias por este día, Señor mío, que tú nos has llamado como aquellos verdaderos profetas, Señor mío. Aquellos que vamos a proclamar tu evangelio, Señor mío. Gracias por esta palabra, Señor mío, que hay muchos huesos secos que están, Señor mío, en la calle, que nosotros iremos y nos volveremos un ejército espiritual, Dios mío. Padre, usa esta iglesia, Señor mío, como una iglesia que hace el movimiento de la evangelización del mundo y la misión del mundo, Señor mío. Usa cada discípulo que tienes al frente, Señor mío, que tú eres aquel que harás en cada vida, Señor mío. Que tú le des la verdadera sanidad espiritual y física por tu gran plan, por tu gran obra, Señor mío, la evangelización del mundo y la misión del mundo, Señor mío. Dice en Hechos 1:8 que tú has prometido, Señor mío, que nos darás testigos hasta lo último de la tierra, Señor mío. Yo creo en tu palabra, Padre Dios. Padre, que en nombre del Padre, en comunión con el Hijo y el Espíritu Santo, Señor mío, sea con cada uno de tus hijos, desde ahora y para siempre, Señor mío. Y a ti te sea dada, Padre Santo, toda gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén y amén.